noche es más oscura, se viene el día, y cuando el frío se agota, se viene el calor. En Sanos y Sanas de la Azotea, la revolución es permanente. Muy bien, y seguimos acá con Sanos y Sanas de la Azotea. Tenemos un invitado en el piso que la verdad que tiene una historia muy particular. Va a venir a hablarnos acerca de lo que es bioconstrucción, pero qué mejor que se presente él. Estamos con Ricardo. Ricardo Tamalet, buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme y por recibirme acá para charlar un rato de lo que ahora es mi pasión. Eso, has hecho un montón de cosas y ahora estás en otro camino, por decirlo de una manera. Estoy en otro camino, ya va a ser... Y hace 12 años y pico que estoy en otro camino. Pasé de estudiar diseño gráfico, fotografía, trabajé como reportero gráfico 14 años y medio en el diario La Capital. Y hasta que me pude hacer mi casa con materiales naturales, aprendiendo, tomé un curso con Belanco, que recién lo nombrábamos. Y bueno, me cambió la cabeza. Mi hija era chiquita, tenía 1 año y medio, 2 años. Empecé a vivir en una casa construida por mí de manera natural. Y nada, me cambió la cabeza, así que renuncié al diario y me empecé a dedicar a lo que es bioconstrucción. Y llevo ya 14 años casi viviendo en mi casa de manera natural y compartiendo todo lo que tuve la suerte de aprender en la construcción con materiales naturales y construyendo comunidad, que no es un tema menor y es algo también muy importante. Importantísimo. Sí. Y viste que... ¿Qué fue lo que a vos fue que dije, esto va por acá? ¿Cuándo fue que caíste en va por acá? Y cuando fui papá. Mirá. Cuando fui papá, los planteos empezaron empecé a pensar más cómo iba a educar a mi hija y qué era lo que estaba haciendo, si bien siempre hice las cosas, digamos, derechas, ¿no? y bien. Pero empecé a entender que no alcanzaba solo con hacer las cosas bien, que había que hacer un cambio mucho más profundo. Y ahí empezaron las palabras permacultura, bioconstrucción, ahí empecé a ir a una charla, a otra charla, vi unos videos y bueno, ahí ya arranqué, me compré terrenos en Santa Clara, yo nací acá en Mar del Plata. Y bueno, empecé con el viaje de hacer mi casa y como dije algunas veces y en algunas charlas, hice mi casa porque sentí que lo tenía que hacer así. Pero cuando empecé a vivir me di cuenta que era por ahí. Y después empecé a dejar casi la fotografía. Yo fui profesor también en La Malarro muchos años de fotografía, donde estudié, donde me recibí. Y bueno, y me cambió la cabeza y ya la fotografía está a un costado, hago algo a veces, de vez en cuando, pero le metí de lleno a la bioconstrucción para tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles para promover este estilo de vida. Bien, cuando hablamos de estilo de vida, ¿a qué te referís? Porque entendemos que cuando vemos bioconstrucción, a veces, esto de mi mirada y de lo que el mainstream muestra, ¿no? Esta cosa del tope, de lo que muestran, es como, bueno, es como cuando se dice vulgarmente un hippie con hombre, o son todos hippies, viste que siempre tira ese prejuicio y no sabes si es amasado por la derecha capitalista. El que te tilden de hippie está bueno. Yo siempre decía que era un hippie responsable, ¿no? Que eso es muy ¿Cómo buena. es eso? Y no existe tampoco. Pero que te tilden de hippie, sí, claro, pero yo soy un hippie y soy responsable. O sea, te tildan o nos tildan de hippies para también rememorar a lo que fue el movimiento hippie en Estados Unidos, que si no lo paraban le daban vuelta a todo y era un movimiento más humanitario que hippie. Que nos digan hippies está bien, hay de todo en la bioconstrucción y yo le llamo estilo de vida a empezar con la bioconstrucción o con la construcción natural como una excusa. Porque vos entrás por ahí y decís, no, me hago mi casa con materiales naturales, pero al toque empezás a cuidar el agua, a recuperar agua de lluvia, a tener tu huerta y poder tener tus pequeños alimentos, a tener tus frutales, a separar la basura, a tener una estufa eficiente. Empezás haciéndote responsable y consciente. Ya no sos un hippie. Te tildan de hippie, pero cuando hablás decís, no, pará, che, hay cosas... Bueno, uno de los temas que charlaron hoy, creo, yo no llegué a escucharlo, el tema del gas. ¿Cuántas casas se construyen pensando en calefaccionar o en refrigerar? Ninguna. Claro, ninguna. Entonces, cuando vos te haces cargo de tu vida, de la forma que vos vas a vivir, por eso yo le llamo un estilo de vida, empezás haciéndote consciente y siendo más responsable de cómo vivís. Y por ende, en mi caso, cómo educo a mi hija. ¿Qué le muestro a mi hija? Le muestro que con la plantita de tomate separa las semillas y puede tener 10 plantas que puede tener kilos y kilos de tomate, que no tiene nada que ver un tomate de una huerta de una persona Tal cual. que el que compras en el supermercado. Nada que ver. Y eso es hacerte cargo. Es hacerte cargo de lo que vos podés hacer. En el caso del tomate,
a mí me enseñaron de que cuando el tomate adentro está blanco, es porque generalmente está alterado genéticamente. El tomate no debería estar blanco adentro. Ahora fíjense, cuando compramos un tomate y lo cortamos en medio, la mayoría están blancos. Vos agarras un tomate de tu huerta o de la persona que hace huerta, lo mordés y explota de jugo. La cáscara es fina. Tomate orgánico, tomate digamos. Orgánico. Claro. Te acostumbras a comer otras cosas. Y ahí, bueno, ahí estamos encasillados en esta parte de hippies, digamos. Yo quería contarte que, hablando con Pablo a principio de año, cuando yo me sumé al programa de radio, él me hablaba de las revoluciones como un tema transversal de este año. Y a mí me encantó la idea, pues yo empecé a plantear el tema de que hablemos en tiempo presente de la revolución, porque siempre, viste, la revolución es una foto, es un cuadro, es una descripción histórica, pero nunca es un proceso hasta que explota. Hasta que, bueno, que se vayan todos, ¿viste? Hasta que Bolivia explotaba, prendía fuego. Ahí no queda otra que aceptar desde el mainstream y desde los focos de poder de que, bueno, estamos en un proceso revolucionario. Pero hasta que no están pateando la puerta, digamos, ¿viste? Para citar un poco a Bertolt Brecht, no me hago cargo de qué está pasando. Entonces, yo entiendo que permacultura, bueno, estábamos charlando, ¿no? Tanto con Belanco y determinadas movidas que hubo. Yo estuve también dentro, construí natural y tuve una experiencia hermosa en términos sociales y personales. Pero digo, el término permacultura, estaría bueno aclarar un poco a qué refiere, porque bueno, es algo muy antiguo, aunque muchos recién estén escuchando la palabra o hayamos escuchado hace poco. Y resulta que lo revolucionario está, además de ser una foto, está siempre vinculado a la violencia, a las armas, a la utilización de lo que llaman fierros, ¿no? En la calle. Para mí los fierros revolucionarios son los micrófonos, las cámaras, las computadoras, los instrumentos digitales que sirven para comunicar. Pero existe en el inconsciente colectivo la idea de que lo revolucionario es sangriento, lo revolucionario. Y en este caso, bueno, me gustaría que definas por favor tu interpretación de permacultura y de todo lo que está alrededor de esto, y de qué manera crees vos que esto puede ser revolucionario hoy en día. Mira, a ver, yo lo tomo siempre la reevolución, digamos. Tomo como que tenemos que reevolucionar. Podemos analizar los últimos 10.000 años, 100.000 años de vida del ser humano, pero si vamos a la revolución industrial, ahí nos damos cuenta que pasó todo a ser industrializado y que nosotros perdimos esa capacidad de poder hacerlo con nuestras manos. Muchos hablan de que ahora estamos en una especie de revolución digital, o sea, similar a la industrial, pero posterior. Ni hablar, y está empezando la IA recién. Claro. Recién está empezando. Entonces, tenemos que volver a hacernos cargo de las cosas. Nosotros no podemos echarle la culpa, no sé, a Taiwán, que hace las zapatillas que nosotros compramos por $5. Hacete cargo de lo que estás haciendo. Yo soy, por ejemplo, uno de los temas, ¿no? Después volvemos a lo que es permacultura. Con Jorge Belanco aprendí lo que vale y lo que significa una bolsa de 5 kilos de carbón. Una bolsa de 5 kilos de carbón representa 60 kilos de leña mal quemada en Santiago del Estero, en parte de Chaco, norte de Santa Fe. Y eso significa explotación, trabajo en negro, y le pagan 2 pesos. Y vos, cuando haces un asado con carbón, estás siendo responsable de esos 60 kilos de bosque que ya no está. Cuando Belanco me lo enseñó, dije, no hago más, no cocino más con carbón. Paradójicamente la vida me llevó y hago proyectos sociales en bioconstrucción en Santiago del Estero, y lo aprendí y lo vi. Pero yo hace más de 10 años que no uso carbón. Entonces, hasta en eso la revolución industrial, o los procesos naturales o no tan naturales, de la forma de vida que tenemos, porque somos millones y millones y mil millones en el mundo y tenemos que vivir de alguna manera, perdimos esa capacidad, posibilidad de ver qué es lo que pasa con esa cadena de ese producto, que llamale carbón, llamale zapatilla, llamale lo que sea. O sea que ahí lo interesante que yo veo es que la ignorancia, de ignorar que al usar una bolsa de 5 kilos de carbón estás en realidad utilizando todo lo que implica 60 kilos de leña del norte. Bueno, es la ignorancia lo que nos mantiene en una situación de degradación permanente. Exacto, entonces la permacultura o esa cultura permanente no es ni más ni menos ver cómo vivían nuestros ancestros, tal vez nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, porque si vinieron de España o de Italia, mayormente todos los que vinieron tenían huerta. Después, ¿por qué dejamos de tener huerta? ¿Por una cuestión de comodidad?
Cuando vos dejás de tener huerta y empezás a comprar, por ejemplo, tomates o frutas que no tienen gusto, o verduras que no tienen gusto, decís, no, che, basta. Y entonces por eso yo llamo una revolución. Es volver a evolucionar de una forma distinta, entendiendo al medio ambiente, entendiendo a las plantas, entendiendo a los animales, partes del lugar donde vivimos. Entonces, la bioconstrucción es una forma completamente distinta. Y yo le llamo más construcción natural que bioconstrucción, porque la bioconstrucción mezcla materiales reutilizados, mezcla tal vez otras tecnologías, mezcla por ahí neumáticos, plásticos, que no son tan buenos y son contaminantes, y estamos utilizando también otros materiales que ya estuvieron fabricados, que llevaron mucha energía. Entonces, en cambio, la construcción natural tiene otra impronta. Tiene otra impronta, tiene muchísimas ventajas, y es construir con lo que tenés alrededor, con lo que tenés en 50 kilómetros a la redonda se dice que tenemos todo para vivir. Claro. Todo. Desde... Sí, en el caso de la experiencia que tuve yo con construcción natural en Córdoba, utilizábamos mucho, claro, los recursos que estaban a mano, que son diferentes a otros lugares del país. Belanco nos hablaba del Bolsón, del sur de la Patagonia, que es el lugar donde él creó y hizo crecer su proyecto. Y claro, los materiales son totalmente diferentes. Nosotros decíamos, qué lindo estar allá, y él decía, no, pero qué lindo estar acá. O sea, acá tenés la arena, por ejemplo, la tierra, viste, arenosa que hay en Córdoba, piedra, mucha piedra, porque fíjate, Córdoba no puedes hacer más de medio metro de pozo sin encontrar piedra. Arquitectónicamente acá en Mar del Plata, que es lo que más llama la atención y lo que marcó una línea en lo que es arquitectura. La piedra Mar del Plata. Sí. La piedra Mar del Plata es construcción natural, la tenemos acá en la cantera. ¿Qué más natural que eso para construir? Yo tengo un amigo en Gales que construye con piedra, al estilo celta, tiene la tradición celta. Y él me dice que allá no se piensa una construcción que no sea de piedra, es una cuestión natural, digamos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Me gusta la laja riojana. Bueno, trae un camión de La Rioja, paga el precio que vas a tener que pagar. Si tenés una piedra acá, ¿es necesario que traigas eso? ¿Es necesario construir con esto, con aquello, con lo otro? No. Si tenemos todo acá, construir con lo que tenés acá. Va a ser más sustentable, va a ser más eficiente, te va a ser más económico, lo podés hacer vos. Muchas ventajas a no tener que comprar una casa hecha por alguien que te la diseñó y que vos después vas a vivir en una casa que no la diseñaste. No sí, que se vuelve esto que hablabas de, bueno, alejarse, que lo hablábamos por ahí, alejarse del sistema, ¿no? Que el sistema lo diseñan para que el que lo diseña y es el que más rédito va a tener, hace que todo el mundo, por moda, por estilo, por meterlo en series, por enfocarlo, por sacar las mejores fotos de cualquier lugar, empieza a emerger esto que hablabas vos de cuando fuiste padre. Y esto de el grado de conciencia, justo lo hablábamos antes de entrar al programa con Lean, que hablábamos acerca de otra cosa, del yo del palo del teatro, que a veces la herramienta, lo que te genera el teatro es mayor percepción, tenés que estar perceptivo de lo que va a pasar, lo que te da el otro compañero y todo. Digo, esta manera de construir, y por eso está bueno cuando dijiste el estilo de vida, de dónde parte, que uno arranca con la casa y después tomás conciencia de el terreno, cómo cuidás el agua, el cultivo, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Tener conciencia de dónde estoy parado, ¿no? Esto que cuando hablan de bioconstrucción, de decir, bueno, no es solamente hacer algo porque parece cool hacerlo con adobo, la casa, algo así. Lo hacían antes. Ya antes se hacía, se dejó usar porque alguien implementó que había otra cosa. Ahí está para mí la reevolución. Porque me pasó en el norte las primeras veces que fui, empecé a ver que estaba llegando el hormigón armado o el ladrillo hueco. Dije, no, por ahí no es. Pero el que no tiene quiere vivir como el que tiene. Claro. Entonces, en los que tenemos, porque yo también me crié en Chapa, mi viejo tenía un terreno, se compró un terreno, pudo hacer una casa, veraneé en Chapa muchos años, cuando Chapa era otra cosa completamente distinta. Empecé a vivir la naturaleza, a compartirla, a entender. Entonces yo tuve esa posibilidad de hacer una casa de material, que el material dignifica y no volver al barro, pero yo no quería eso, yo quería otra cosa. Entonces yo hice una reevolución. Y eso, mirá si no es revolucionario. Yo, ahora el 2 de junio va a ser 14 años que vivo en mi casa. Fue una de las primeras casas en Santa Clara del Mar, aprobada. Hicimos mucho también entre varios grupos para lograr la ordenanza acá en el Partido General Pueyrredón, que tiene una ordenanza que permite la bioconstrucción, que salió en el año 2018. Y hay un montón, y después tuve la suerte de ser capacitador y de dar durante 9 años una capacitación gratuita y abierta a un montón de chicos y chicas. Hoy hablábamos por ahí de comuna, hay 4 o 5 chicos y chicas que hicieron sus casas en comuna. Hay en esos 9 años que yo di clase, por lo menos esa capacitación abierta, el 30% de chicos y chicas se hicieron o se están haciendo sus casas. Hay más de 30 casas hechas por chicos y chicas que se capacitaron. Hay más de el 30%, 35% casi trabaja y vive de eso. Es una locura. Es una locura. Y
pocas veces creo que podemos ver ese cambio, ¿no? En Mar del Plata hay muchísima bioconstrucción, en Córdoba hay muchísima bioconstrucción y después está la comarca del Bolsón. Y después hay algunos puntos alejados, pero Mar del Plata hace punta desde hace años en lo que es bioconstrucción. ¿Ves bioconstrucción hoy en día? Con esto que hablabas, viste, que dijiste fue la casa tuya fue una de las primeras aprobadas, después que hay planes, ¿no?, de obra. Viste que decís, ¿hasta dónde mete la mano, por ejemplo, por decir una manera, el Estado, la homologación? Viste, cuando vos tenés como mencionabas hoy, hormigón armado, rieles, viste que decís, hay capacidad de carga, puntos fijos, móviles, decís, ¿hasta dónde es el límite si se quisiera meter más bioconstrucción en la parte céntrica de la ciudad? ¿Cuáles son los límites, los frenos? Muchas veces cuando sale esa pregunta yo digo, nadie va a querer hacer bioconstrucción en pleno centro, se va a querer ir alejado de la ciudad, a tener su huerta, su espacio, claro, su parque. Entonces yo creo que hay que sumar y después al Estado no le importa. Acá, en el partido de General Pueyrredón, al Estado no le importa si haces bioconstrucción. Está la ordenanza, listo, dale. Tendrían que haberla reglamentado o no la reglamentaron. El partido Mar Chiquita no tiene una ordenanza que contemple la bioconstrucción, pero tiene la primera escuela sustentable del país, que es una joya. Un modelo donde los pibes tienen otra cabeza, porque se crían con plantas. ¿Eso en Chapadmalal? No, eso es en Mar Chiquita. Ah, Mar Chiquita. En Mar Chiquita está la escuela sustentable. Casualmente, con la capacitación que estoy dando este año, fuimos a visitarla el sábado pasado. Hace 7 años ya que funciona, 8. Las paredes, no hay una pared pintada por uno de los pibes. O sea, cuidan la institución. Claro. Y se hizo con otra cabeza. Entonces, por ejemplo, ahí no hay una ordenanza que apruebe la bioconstrucción. No quiere decir que no se pueda. Al Estado poco le va a importar y a nadie le va a importar que nosotros podamos vivir mejor y que eduquemos a nuestros hijos de otra manera. Ahí está el tema. Yo quería mencionar justamente eso que dijiste recién vos, Adrián, del rol del Estado, ¿no? Porque, a ver, nosotros en Córdoba cuando construimos un octógono, ahí en el límite entre Tanti y un pueblo que está al lado, y lo que nos encontramos fue que en un momento nos cayó una revisión del municipio a decirnos que no podíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una normalización, hay una regulación que tiene que ver con la seguridad. Supuestamente el principal punto sería la seguridad, o sea, que no se te caiga en la cabeza porque vos lo estás haciendo sin el expertise, o sea, que necesitas un arquitecto que te firme los papeles, los planos, que es más responsable civilmente de que, bueno. Pero en realidad después, aprendiendo más y hablando con ingenieros, con arquitectos, con gente que trabaja con eso y que dedica su vida a eso, ellos nos dicen, no, pasa que acá hay un negocio muy grande atrás, ¿entendés? Las cementeras, las caleras, la arena, los ladrillos, en fin, hay toda una industria de la construcción inmensa que tiene muchísimos años y que no está dispuesta. Es como el tema de las energías limpias, ¿no? Autos que funcionen a agua o electricidad, esto se conoce hace muchos años, recién ahora está empezando a ser una industria porque la industria del petróleo no permitió que se expandiera. ¿Vos sentís que también está ese impedimento, que el Estado no se involucra por una cuestión de intereses financieros? Sí, en parte sí. Hay como 3 patas importantes. Una es esa, al Estado no le importa, y si hay plata porque sale un nuevo material. Sale el steel framing, por ejemplo. Aprobemos steel framing. ¿Qué es steel framing? Son los perfiles metálicos. Construcción en seco. Construcción en seco. Carísimo. Como el Durlock, pero con un montón de materiales que contaminan y que son carísimos. Eso sale y se aprueba en todos lados, porque hay empresas que ponen plata. El Estado es funcional a esas empresas. Entonces están las empresas, está el Estado, está la ignorancia también, porque todos somos ignorantes. Si yo te hablo de bioconstrucción, la ignorancia, ¿no? Yo te hablo de bioconstrucción y te digo, che, el Congreso de la Nación es de barro. Ah, sí, y la Casa de Tucumán también. Y cualquier construcción de antes de 1900 es hecha en barro. Entonces también nosotros somos ignorantes porque no nos preguntamos, no debatimos, no pensamos a ver qué está. Y lo otro, así como están las empresas y el Estado, también están las facultades. En las facultades no se ve bioconstrucción, no existe la bioconstrucción. Hoy en día construcción sustentable es un panel solar y un techo vivo. Se terminó la sustentabilidad. La sustentabilidad es mucho más que eso. Y en la facultad, ¿por qué no te lo enseñan? No lo ven ni como historia. Y eso es loco. Entonces nada ayuda a quienes queremos hacernos nuestras casas. Bien, Ricardo, te vamos a tener que despedir porque, bueno, por el espacio te agradecemos primero que hayas estado acá. ¿Querés pasarnos tus redes para estar en contacto en proyectos? Ricardo Tamalet. Así estoy en Instagram, por ahí, que es lo que más le doy bola. Y si no, en Facebook también. Ahí me pueden buscar.